Profesor, buenas tardes. Pues esta es mi presentación sobre el frasco de Marriott. Mi nombre es Axel Reyes Molina y comencemos. Bueno, la actividad experimental consistía en la elaboración de un dispositivo llamado frasco de Marriott. El propósito de esta actividad experimental era realizar mediciones de el tiempo en cada punto en el que iba descendiendo el nivel del agua del frasco de Marriott y asimismo poder realizar un análisis para aplicar lo aprendido en clases con respecto a las incertidumbres de medida, es decir, a los errores que tendemos a tener cuando realizamos una actividad experimental, y también a ver cómo los principios de dinámica de fluidos, que en este caso el principio de Torricelli, el principio de Bernoulli y la ley de la continuidad la ecuación de la continuidad o la ley de la conservación de la masa son aplicados en este experimento. Bueno, pues el dispositivo del frasco de Marriott se hizo con materiales completamente caseros. Como se puede apreciar en la imagen de la derecha, este fue nuestro prototipo final en el que utilizamos un frasco de 2 litros con tapa. Esto es importante, dos popotes, uno para que haga función del que está pegado a la tapa, que esté sumergido en el fluido, y el de abajo, que es por donde va a salir nuestro fluido. También utilizamos cinta para aislar y plastilina para sellarlo, la parte de arriba y la parte de abajo, y también una cinta métrica y plumones para poder marcar las distancias en el frasco. Bueno, este dispositivo tiene que cumplir con ciertas características. Como se puede apreciar en la parte izquierda, el dispositivo debe estar completamente sellado por la parte de arriba y por la tapa se le debe atravesar en este caso un popote o puede ser cualquier otra cosa, pero que esté sumergida en el fluido, que va a tener cierta altura. Aquí en la imagen de la izquierda, de forma ilustrativa, se representa como H0. Este popote tiene que tener cierta distancia sumergida y en el punto B, o sea, en el popote, en la punta del popote, va a tener presión atmosférica, que es la que va a estar en contacto con el aire. En el punto S, que es en la parte inferior, va a ser por donde va a salir nuestro fluido con cierta velocidad v. Y H va a ser la altura de este orificio inferior hasta donde está el popote, o sea, el punto B. Es importante mencionar que la presión en el punto S y en el punto B, es decir, en el orificio por donde sale nuestro fluido y en la punta del popote va a ser la misma, que es equivalente a la presión atmosférica. Para poder explicar por qué el flujo de agua primeramente es constante cuando el agua está por encima del popote y por qué después no es cuando el agua está debajo del popote, nos tenemos que apoyar de las fórmulas que están en pantalla, que son las fórmulas de dinámica de fluidos. Y esto ocurre porque cuando el agua está por encima del popote, como dije antes, la presión en el popote y la presión en el orificio de salida son iguales, es decir, la presión atmosférica. Además, cabe destacar que en comparación el área del orificio de salida es muy pequeña con respecto al área de transversal por donde está bajando nuestro fluido. Entonces, según la ecuación de continuidad, si el área es muy grande, entonces la velocidad debe ser muy pequeña. Entonces, en comparación, no vamos a tomar la velocidad de descenso relevante para fines prácticos. Entonces, utilizando la ecuación, el principio de Bernoulli, en donde hacemos un despeje de fórmulas y de ecuaciones con respecto a que las presiones son ambas en los mismos puntos y la velocidad 1 va a ser que tienda a 0, entonces hacemos un arreglo de esta ecuación, lo que desemboca en la ley de Torricelli, en donde nos dice que la velocidad de salida va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Es importante mencionar que esta altura va a ser la distancia del popote inferior al popote superior. Es por eso, bueno, esa ley de Torricelli nos va a dictar que para cuando el flujo está arriba del popote es constante. Ahora, ¿qué pasa cuando el agua desciende por debajo del popote? Conforme a la ley de Torricelli, nos dice que ahora va a depender, ahora la altura que vamos a tomar en cuenta para la velocidad va a ser la altura a la que va a estar cambiando el nivel del agua en cada tiempo. Entonces, esto quiere decir que conforme más vaya bajando el nivel del agua, esa altura va a ir disminuyendo. Entonces, la velocidad, como es
proporcional, pues conforme vaya disminuyendo esa altura, va a ir disminuyendo la velocidad de salida. También cabe destacar que como el agua está por debajo del popote, la presión en ambos puntos ya no va a ser la misma. Entonces influyen más variables que hacen que este flujo sea diferente. Ahora pues, para tomar las medidas de la práctica 1, lo que hicimos fue hacer 4 variaciones del mismo experimento con un popote sumergido a 5 centímetros y prácticamente tomamos diferentes tiempos en cada punto y nos dieron los siguientes datos que están en la pantalla, con los cuales pudimos calcular el tiempo. Bueno, primeramente utilizamos un tiempo promedio para cada punto, sumamos los tiempos en cada punto para las 4 pruebas, y los dividimos entre 4 sacando su media, y el error de ese tiempo lo calculamos con la desviación estándar, que son también con las fórmulas que están en la pantalla. O sea, primero calculamos la varianza y la desviación estándar es la raíz cuadrada de esta. Bueno, para la velocidad media utilizamos la fórmula que también está en pantalla, que es para cada punto la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces eso nos va a dar la velocidad media y asimismo también sacamos la aceleración, que es el cociente de la diferencia de velocidades entre la diferencia de tiempo en cada punto. Para poder calcular los errores utilizamos las fórmulas que vimos en clase de propagación de errores, en las que nos dice que el error para cada medida va a ser la derivada de la función que nos da esa medida con respecto a la medida que puede tener el error. En este caso, para el error de la velocidad, fue la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por el error, que en este caso por el error del tiempo. Y asimismo calculamos el error de la velocidad y el error de la aceleración, que respectivamente sus fórmulas también están en pantalla. Ahora, para la práctica 2 hicimos 5 casos diferentes. Como para la práctica 2 queríamos experimentar y probar el principio de Torricelli, hicimos 5 escenarios diferentes en los que el popote estaba sumergido a diferentes distancias bajo el agua y solamente medimos los datos de tiempo en cada punto para cuando los niveles de agua estaban por encima del popote. En la pantalla se puede ver un ejemplo de las medidas del experimento número 5. Bueno, experimentos 9 y 10, así los numeramos, pero es la versión 5 en donde el popote está sumergido 10 centímetros. Cabe destacar que para cada versión del experimento volvimos a hacer 4 pruebas para poder tener un error menor. Con lo que nos fue posible llenar una tabla como la que está en pantalla. Esto es para el caso número 5, en donde para el tiempo otra vez volvemos a tomar la media aritmética para poder calcular precisamente el tiempo en cada punto, y nuevamente para el error utilizamos la desviación estándar que se calcula con las fórmulas mencionadas anteriormente. Ahora, para la velocidad media de la superficie volvemos a utilizar el cociente de la diferencia de velocidades y sobre la diferencia de tiempo para cada punto. Y para el error nuevamente utilizamos lo que ya antes mencioné, que es la derivada de la fórmula con respecto a la derivada de la fórmula con respecto a la variable que está teniendo el error por el error. Ahora pues, para la velocidad de salida utilizamos la ecuación de continuidad que antes mencioné, que es A1 por B1 es igual a A2 por B2. Calculamos las áreas transversales para cada punto, que en este caso era un popote de 1 centímetro de diámetro y el otro el cilindro tenía 7 puntos 325 de radio. Entonces calculamos sus respectivas áreas y calculamos la velocidad 2 con una simple y sencilla regla de 3. Es decir, velocidad 2 es igual a área 1 por B1 sobre área 2. Entonces nos dio la velocidad de salida y nuevamente para su error utilizamos la fórmula que está en pantalla. Para la práctica 2 tuvimos que utilizar el método de mínimos cuadrados para poder ajustar la línea que grafica la velocidad al cuadrado con respecto a la altura. ¿Esto por qué? Bueno,
Como antes mencioné, hicimos 5 escenarios diferentes variando la altura, con 12 centímetros, 1 centímetro, 8 centímetros, 6 y 5, como se muestra en la tabla que está en pantalla. Para cada una sacamos la velocidad de salida promedio con la media aritmética y nos arrojó los siguientes datos que están en la tabla. Todo lo hicimos con Excel para fines prácticos del ejercicio. Ahora pues, como se puede decir de la ecuación del principio de Torricelli, que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, que la altura es la distancia del orificio inferior al popote, podemos manipular esta fórmula encontrando que la velocidad al cuadrado va a ser proporcional a la altura. ¿Por qué? Porque la velocidad al cuadrado es igual a 2gh. Entonces, si 2 y g son constantes, lo que varía es la altura. Eso nos quiere indicar que hay una relación lineal entre la altura y la velocidad al cuadrado. Es decir, si aumenta la altura, la velocidad al cuadrado va a aumentar a razón constante. Entonces, el método de mínimos cuadrados nos puede ayudar a ajustar nuestra curva de la gráfica para poder encontrar esa ecuación que nos da la relación lineal y encontrar pues esa proporción. Esto es importante, perdón, porque como dije antes, en estos experimentos en donde las condiciones no son idóneas y cometemos errores al realizar las mediciones, tenemos que ajustar esta curva, y el método de mínimos cuadrados es la que nos da una aproximación más real a lo que deberían ser nuestras medidas. Em, Como queríamos acercar nuestro experimento, o bueno, más bien compararlo con el principio de Torricelli, esta curva, este ajuste de curva, que es el de mínimos cuadrados, nos debería dar una ecuación que más adelante la analizaremos y las vamos a comparar. Bueno, como conclusión, para la práctica 1 obtuvimos el comportamiento y el resultado que esperábamos, ya que sumergimos el popote a cierta profundidad y este tenía cierta altura con respecto al orificio inferior, y las velocidades cuando el agua estaba por encima del popote sí variaron. Sin embargo se mantuvieron en cierto rango. Obviamente la variación fue por los posibles errores de medida o las condiciones no idóneas del experimento, que dieron cierta variación, pero como repito, tendía a permanecer constante, cumpliendo con los principios antes mencionados. En cambio, cuando iba bajando e iba por debajo del popote, ya hubo una disminución de la velocidad en función al nivel del agua y a la presión y otras variables que influyen cuando el agua está por debajo del popote. Para la práctica 2 obtuvimos el comportamiento que esperábamos, sin embargo no obtuvimos el resultado que queríamos, puesto que lo estábamos comparando con el principio de Torricelli, puesto que sí encontramos que si aumentábamos la altura del popote con respecto al orificio inferior, la velocidad de salida era mucho mayor, y cuando bajábamos la altura, la velocidad era menor. Entonces sí encontramos esa relación lineal entre la velocidad cuadrada y la altura. Sin embargo, al obtener el ajuste de mínimos cuadrados, nuestra pendiente de la recta nos dio un valor alrededor de 3.6 o 3.5, lo cual, comparándolo con la ley de Torricelli, podríamos decir que está erróneo, porque según Torricelli ese valor nos debería dar 2 veces el valor de la gravedad, que es aproximadamente 19.6. Sin embargo, cabe recalcar, y como ya lo mencioné antes, este valor se pudo haber dado de esta manera porque no contamos con los dispositivos para realizar mediciones precisas, y además no estamos en las condiciones idóneas para, pues, para ese problema. Ya que algo que hay que rescatar es que la práctica no tenía como propósito igualar los valores que obtuviéramos con las medidas a la ley de Torricelli, no.
El propósito de la práctica era poder analizar cómo los principios de la dinámica de fluidos eh, pues gobernaban lo que sucedía en el frasco de Mariotte, y de hecho fue un gran ejemplo para poder entender todos estos principios. Además, cabe destacar que nuestra variación no está en el orden de medida pues de la gravedad, es decir, el 3.46, a pesar de que tiene, digamos, 16 de diferencia con respecto al 19, que es el valor doble de la gravedad, se mantiene en el mismo orden pues de medida, que son las unidades, o en el mismo rango, pues no difiere demasiado. Entonces, lo que hay que hacer para poder acercarnos cada vez más a las condiciones ideales podría ser tal vez realizar el experimento en algún lugar con mayor altitud con respecto al nivel del mar. ¿Esto para qué? Para que la presión atmosférica disminuya y entonces esta presión haga que cuando destapemos el orificio inferior, el aire que entre por el tubo superior entre con menor fuerza, debido a que presión es fuerza sobre área. Entonces la fuerza con la que entra ese aire va a ser mucho menor, ocasionando que las burbujas de aire, cuando entra el aire pues al frasco de Mariotte, ocasionen una menor turbulencia. Esa turbulencia va a ayudar a que tomemos medidas más exactas. También lo que podemos hacer es utilizar algún cronómetro en el que tenga mayor sensibilidad y también te muestre los milímetros con mayor precisión. Además de que este puede tener algún sensor que te arroje el tiempo exacto con respecto a la distancia que está recorriendo en cada punto. Otra cosa que podemos hacer también es disminuir el área del orificio de salida para que la velocidad de descenso sea mucho menor, considerablemente, comparándola con la velocidad de salida. Por último, también podemos aumentar el número de veces que se repite el experimento para poder tener un rango menor de incertidumbre y que nuestros valores de las medidas se acerquen cada vez al idóneo. Entonces, esto sería todo. Muchísimas gracias.